Has llegado al lugar donde la oscuridad cobra vida y los susurros del más allá encuentran su voz. Esto es Las Sombras de Kat. Soy Kat, ustedes mis sombras. Los sonidos del pasillo, anónima. Hola Kat, no sabes cuánto me costó sentarme a escribir esto. He escuchado muchas historias en podcast y aunque algunas me han erizado la piel, siempre pensé que esas cosas le pasaban a otros, no a gente normal como yo. Pero lo que viví no lo puedo seguir callando. Mi nombre no importa, solo diré que esto ocurrió en el 2020, en plena pandemia. Yo vivía sola, en un apartamento pequeño en la ciudad de Cali. Era de esos de construcción reciente, todo muy moderno. Paredes delgadas, buena iluminación y una distribución simple. Sala comedor, una pequeña cocina, baño y un cuarto. Nada fuera de lo común. Como muchos, empecé a trabajar desde casa y aunque al principio me gustó la idea, con el paso del tiempo, el encierro empezó a pesar. Pero lo raro, lo verdaderamente extraño, empezó a pasar más o menos un mes después de haber comenzado el confinamiento. Era de noche, estaba viendo una serie con los audífonos puestos, cuando noté que uno de ellos empezó a fallar. Escuchaba un golpeteo, suave pero constante, que no venía de la serie. Me quité los audífonos, pensando que era algún vecino haciendo algo. Eran cerca de las 11 p.m. Me quedé en silencio y ahí lo escuché. Como si algo golpeara suavemente el piso. Venía del pasillo que conectaba el baño con la entrada principal. No le di mucha importancia. Pensé que quizá era la madera del mueble que se estaba asentando por el cambio de temperatura. Pero al día siguiente, el sonido volvió. Misma hora, misma intensidad. 3 golpes espaciados, como si alguien caminara descalzo arrastrando un poco los pies. Esa fue la primera vez que me asusté de verdad. Los días siguientes el patrón continuó. Siempre entre las 10:45 y las 11:15 p.m. Nunca más temprano, nunca más tarde. No era constante, no era fuerte, pero era presente. Empecé a grabar con el celular, pensando que lo podía enviar a la administración o algo así. Pero cuando revisaba los videos, el sonido no aparecía. Solo se veía el pasillo en penumbra. Nada más. Un día me armé de valor y me paré justo al lado del pasillo en el momento que empezaron los ruidos. Quería comprobar si venían del techo, del piso o de alguna pared. Pero cuando me acerqué, los golpes pararon. Esperé unos segundos, nada. Me di la vuelta para regresar a la sala y fue entonces cuando lo escuché claramente, justo detrás de mí. Me di la vuelta de golpe y no había nada. Ni una brisa, ni una sombra, solo el pasillo vacío. Después de eso, no quise quedarme sola en las noches. Empecé a dormir con la televisión encendida, a poner música, a llamar a mi mamá solo por oír otra voz, pero nada me ayudaba. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un nuevo sonido. No eran pasos esta vez. Era un murmullo, bajo, casi imperceptible, como si alguien hablara en otro cuarto, aunque el apartamento era tan pequeño que no había otro cuarto. Me levanté sin prender la luz, con el corazón desbocado. Abrí la puerta del cuarto y me quedé paralizada. El pasillo estaba más oscuro de lo normal, como si la luz del techo no pudiera penetrar allí, y el murmullo venía de esa dirección. Intenté grabarlo, pero otra vez en el video solo se escuchaba el silencio. Después de eso, los sonidos se volvieron parte de mi vida. Los pasos, los murmullos, a veces golpes más fuertes, como si alguien empujara el mueble de la cocina. Incluso llegué a escuchar a alguien que me llamaba en plena madrugada. Una voz ronca, pero susurrada, como si viniera desde la puerta del baño. La gota que colmó el vaso fue una noche que me desperté con un sonido metálico, como si hubiera tirado una cuchara al suelo. Me levanté y fui a la cocina. Todo estaba en orden, excepto por una cuchara, que estaba en el centro del piso, perfectamente alineada en el pasillo.
Esa noche ya no pude dormir. Esperé a que amaneciera y llamé a una amiga. Me fui a su casa por 2 días. Le conté todo. Y aunque me miraba con cara de «estás estresada», lo entendía. Yo también pensaba eso. Pero cuando volví al apartamento a recoger unas cosas, me encontré algo que aún hoy no puedo explicar. En la puerta del baño había huellas de pies descalzos, pequeñas como de un niño, hechas de algo oscuro, como ceniza o polvo. Iban desde el baño hasta el centro del pasillo, pero yo vivía sola. No tenía visitas. No tenía hijos. Me fui. Al mes terminé el contrato. Pasaron los años. Pensé que todo había quedado atrás, pero hace poco, ya en otro apartamento, en otra ciudad, escuché algo. 3 golpes. Justo cuando el reloj marca las 11:07 p.m. No sé si se quedó conmigo. Solo sé que ahora, cuando el silencio me envuelve, es cuando más lo escucho. Las voces en el televisor apagado. Daniel. Mi nombre es Daniel y durante años trabajé como técnico de reparaciones electrónicas. Siempre me he sentido cómodo rodeado de circuitos, cables y aparatos. La lógica de su funcionamiento era mi refugio, mi manera de entender el mundo. Por eso, lo que vivía en un pequeño pueblo de la costa hace unos años, mientras reparaba una vieja casa de un cliente, me dejó completamente descolocado y sembró una duda persistente en mi mente sobre lo que realmente entendemos de la realidad. El cliente era un hombre mayor, don Ramón, un señor amable pero algo solitario que vivía en una casa antigua y grande, de esas con techos altos y un aire melancólico. La casa necesitaba varias reparaciones y don Ramón, sabiendo de mi oficio, me contrató para ponerlo al punto. Pasé varias semanas trabajando allí. La casa tenía un encanto peculiar, con sus muebles antiguos y el olor a madera vieja y salitre. Don Ramón era un hombre de pocas palabras, pero a veces compartía conmigo historias del pueblo y de su familia, que había vivido en la casa durante generaciones. Nunca mencionó nada extraño, nada paranormal. Mi tarea al principio era arreglar la instalación eléctrica y algunos electrodomésticos. Uno de ellos era un televisor antiguo, de esos de tubo catódico, que se encontraba en el salón principal. Don Ramón me dijo que hacía años que no funcionaba, pero que le tenía cariño y quería ver si podía revivirlo. Pasé varias tardes revisando el televisor. Era un modelo complejo y encontrar los repuestos no fue fácil. Finalmente, después de mucho trabajo, logré encenderlo. La imagen era borrosa y el sonido distorsionado, pero funcionaba. Don Ramón estaba encantado. Un día, mientras trabajaba en otra parte de la casa, don Ramón salió a hacer unos recados. Me quedé solo en la casa, concentrado en mi tarea. Era media tarde, el sol entraba tímidamente por las ventanas y la casa estaba en completo silencio. De repente, escuché voces. Venían del salón, donde estaba el televisor. Eran voces bajas, indistintivas, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo en un idioma que no entendía. Me extrañó mucho, ya que yo había apagado el televisor al terminar de probarlo. Dejé mis herramientas y me dirigí al salón. Al entrar, el televisor estaba apagado. La pantalla era un espejo oscuro que reflejaba la luz tenue de la habitación. El silencio era absoluto. Me quedé parado en el umbral, confundido. ¿Había imaginado las voces? Volví al trabajo, tratando de no darle importancia al asunto. Pero unos minutos después, las voces regresaron. Esta vez eran más claras, aunque seguían siendo ininteligibles. Parecía como si el televisor estuviera encendido con el volumen muy bajo, reproduciendo una conversación en un idioma extranjero. Me acerqué al televisor de nuevo. Estaba apagado. Toqué la pantalla, la carcasa. Estaba fría, inerte. No había ninguna luz piloto encendida. Las voces seguían llegando, aparentemente de la nada. Empecé a sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Esto no era normal. No había ninguna fuente de sonido cercana que pudiera reproducir las voces. Revisé las ventanas, pensando que quizás venían de la calle, pero la casa estaba aislada y el silencio exterior era casi total. Apoyé el oído en la parte trasera del televisor.
tratando de detectar alguna vibración o sonido metálico. Nada. Era como si las voces emanaran del propio aparato apagado, del vacío de su interior. Durante los siguientes días, el fenómeno continuó. Las voces aparecían de forma esporádica, siempre con el televisor apagado. A veces eran susurros apenas audibles, otras veces eran más fuertes, como si estuvieran discutiendo o contando historias en un idioma desconocido. Intenté encontrar una explicación lógica. Pensé en interferencias de radio, en alguna señal extraña que pudiera estar siendo captada por los circuitos del televisor, pero incluso desconecté el aparato de la corriente y las voces seguían llegando, aunque con menos intensidad. Le mencioné el asunto a don Ramón con cierta reticencia, temiendo que pensara que estaba loco. Para mi sorpresa, no se mostró particularmente asombrado. Me miró con una expresión seria y me dijo que esa no era la primera vez que ocurrían cosas extrañas en su casa. Me contó que a lo largo de los años, varios miembros de su familia habían escuchado ruidos inexplicables, susurros en habitaciones vacías e incluso habían tenido la sensación de presencias invisibles. Nunca le habían dado mucha importancia, atribuyéndolo a la antigüedad de la casa y a la sugestión. Pero lo del televisor apagado era nuevo. Un día, mientras las voces eran particularmente intensas, don Ramón se acercó al televisor y comenzó a hablar en voz baja, en español. Buenas tardes, dijo con calma. Mi nombre es Ramón. ¿Hay alguien allí? Las voces cesaron por un instante. Luego, escuchamos una respuesta débil, un murmullo que sonaba diferente a los demás. Parecía una voz humana, aunque distorsionada y lejana. No entendimos lo que decía, pero la sensación que transmitía era de profunda soledad, como agobiada. Don Ramón siguió hablando, con paciencia y respeto. Les preguntó quiénes eran, qué querían. Las voces respondieron con murmullos que no se entendían, pero a veces parecían contener fragmentos de emociones, anhelo, confusión, incluso un atisbo de alegría. Durante los días siguientes, don Ramón se sentaba frente al televisor apagado y conversaba con las voces. Yo observaba en silencio, sintiéndome cada vez más incómodo y fascinado a la vez. No podía creer lo que estaba presenciando, pero tampoco podía negarlo. Era real. Nunca llegamos a entender quiénes eran esas voces ni por qué se manifestaban a través de un televisor apagado. Don Ramón creía que eran ecos del pasado, fragmentos de las vidas de las personas que habían habitado la casa a lo largo de los años, atrapados de alguna manera en el tejido del lugar. Cuando terminé mi trabajo y me despedí de don Ramón, me llevé conmigo más que un simple salario. Me llevé una experiencia que desafió mi comprensión de la realidad, un misterio que la lógica no podía resolver. Desde entonces, cada vez que veo un televisor antiguo, no puedo evitar sentir una punzada de inquietud. Pienso en esas voces silenciosas, en ese idioma desconocido que emanaba de la nada. Y me pregunto si, más allá de los circuitos y de los cables, hay dimensiones de la realidad que aún se nos escapan, esperando ser escuchadas a través de los aparatos más inesperados. Lo que sube por las escaleras, anónimo. Hola Kat, no sé cómo empezar esto, pero voy a hacerlo como si te lo estuviera contando en persona, porque todavía no logro procesar todo lo que pasó. Escuchar tu podcast me dio el valor de escribirlo. Esto ocurrió en el 2017, cuando me mudé a una casa antigua en Bucaramanga. Era una casa de 2 pisos, de esas con techos altos y pisos de madera que crujen con cada paso. Tenía un aire nostálgico, como si el tiempo no hubiera pasado por ella. Me enamoré desde que la vi. Era amplia, perfecta para mi pareja y para mí. La dueña anterior era una señora mayor que se había ido a vivir con su hija. Nos vendió la casa con todo. Muebles viejos, cortinas pesadas, hasta algunas fotos familiares olvidadas. Todo iba bien, hasta que empezamos a notar los sonidos. Al principio era algo leve, el típico crujido del piso, golpes mínimos que uno puede explicar con lógica, madera dilatándose, un gato en el techo, lo de siempre. Pero una noche, mientras veíamos televisión, escuchamos algo diferente. Era un paso. Uno solo,
arriba, lento, firme, como si alguien hubiera pisado fuerte cerca del pasamanos del segundo piso. Nos quedamos en silencio. Nos miramos. ¿Lo escuchaste?, me dijo mi pareja. Asentí. Subimos. No había nada. La ventana estaba cerrada, la puerta del cuarto también. No había forma de que el viento hiciera ese ruido. Esa fue la primera vez. Después vinieron las repeticiones. Siempre en la noche, entre las 9:30 y las 11 p.m. Primero un paso, luego dos. Luego parecía que alguien caminaba de un lado a otro. Decidimos dormir en el cuarto de abajo unos días, por si acaso, aunque en el fondo ya sabíamos que algo no estaba bien. Un detalle importante es que las escaleras de esa casa no eran completamente cerradas. Tenían unos pequeños espacios entre cada escalón, como rendijas. Una noche, mientras intentaba leer para distraerme, escuché un paso, luego otro y otro, más cerca. Me asomé y vi algo que nunca voy a olvidar. Una sombra, una figura delgada, oscura, que se asomaba por las rendijas entre los escalones. No bajaba, solo estaba allí, estática, mirando. Parpadeé, me acerqué un poco más y ya no estaba. No le conté a nadie, me sentía ridícula. Pero esa misma noche, mi pareja me despertó sobresaltada. Me dijo: ¿tú también lo oíste? ¿Qué cosa?, respondí. Alguien bajó las escaleras. Pero nadie bajó. Nadie más vivía con nosotros. A la noche siguiente, dejamos una cámara de seguridad enfocando las escaleras. Una de esas baratas, con visión nocturna. Grabamos toda la noche. Cuando revisamos el video al día siguiente, vimos algo raro. A las 3:03 a.m. se escucha un paso, luego otro, luego un ligero susurro. Y la cámara hace un movimiento leve, como si alguien hubiera pasado frente al lente. Pero no se ve nada, solo un cambio de luz. Repetimos la grabación varias veces. En una de ellas se escucha algo subiendo lentamente las escaleras, paso a paso, muy despacio. Luego se detiene y unos segundos después se escucha claramente como si alguien respirara muy cerca del micrófono. Ahí fue cuando entendimos que no eran ruidos de la casa, no era la madera, no eran las ratas, era algo que vivía ahí con nosotros. Un día encontramos en la parte más alta del closet del cuarto de arriba una caja pequeña de madera. Estaba forrada en terciopelo negro por dentro. Dentro había una medalla religiosa rota, un mechón de cabello y una nota escrita con tinta corrida que decía: Lo encerramos. No lo despiertes. No lo alimentes. Ese fue el punto de quiebre. Intentamos hablar con la señora que nos vendió la casa, pero no respondió. La hija nos contestó el teléfono y nos dijo que su mamá no quería hablar de esa casa. Solo nos pidió que no volviéramos a abrir ninguna caja antigua que encontráramos. La medalla, el mechón, todo lo volvimos a poner como estaba, pero ya era demasiado tarde. La última noche, antes de irnos, me desperté a las 3:03 a.m. Estaba sola en cama, mi pareja no estaba. Escuché pasos, bajando lentamente por las escaleras. Corrí hacia allá, no había nadie. Grité su nombre, nada. Fue al segundo piso y ahí estaba ella, parada frente a la pared del pasillo, como si escuchara algo del otro lado. Me volteó a ver con los ojos vidriosos y dijo: ya viene. Nos fuimos esa misma mañana. Dejamos muebles, cosas personales, hasta documentos. Nunca volvimos. Si te han gustado las historias, no olvides por favor compartir, comentar, seguirnos, activa la campanita de YouTube y por favor danos 5 estrellitas en Spotify. Nos encuentras como Las Sombras de Kat en todas las redes sociales y apps de podcast. La casa de la que nadie sale igual. Anónima. Hola Kat, nunca creí en casas embrujadas hasta que viví en una. No te hablo de ruidos o puertas que se abren solas,
te hablo de algo más profundo, algo que te cambia. Todo empezó cuando mi esposo y yo nos mudamos a una casa antigua en el centro histórico de Popayán. Era una casona colonial hermosa. Paredes de adobe, techos altos, vigas de madera, un sueño para cualquier arquitecto, y yo lo soy. La compramos barata porque necesitaba restauración, y ahí estuvo el primer error. La vecina de al lado, una señora mayor, nos advirtió con una frase que al principio me pareció ridícula. A esa casa no le gusta que la toquen. Durante las primeras semanas todo fue normal, pero en cuanto empezamos a trabajar en la cocina, los problemas comenzaron. Primero, herramientas que se desaparecían y aparecían en lugares imposibles. Luego, manchas de humedad en forma de rostros, pues no rostros perfectamente identificables, pero sí a simple vista se parecían, en las paredes recién pintadas. Pero lo más inquietante fue lo que le pasó a mi esposo. Él empezó a cambiar, no de manera drástica, al principio. Se volvía más callado, se quedaba mirando fijamente a los rincones oscuros. Una noche lo encontré en el patio, completamente inmóvil, mirando hacia la casa. Le pregunté qué hacía y solo dijo: estoy esperando a que entre. ¿Quién? Nunca respondió. Días después lo vi hablar solo en la sala, como si estuviera en plena conversación. Pensé que había perdido la cabeza, pero cuando me acerqué se detuvo y me dijo con los ojos vidriosos: tú no puedes escucharla, pero yo sí. Y dice que tú no eres bienvenida. Esa misma noche soñé que caminaba por la casa y había un agujero en el suelo, como un pozo, y desde dentro salía una mujer con la piel gris, los ojos hundidos y la boca negra. No hablaba, solo sentí que me odiaba. Una semana después, durante una reparación en una de las paredes traseras, encontramos algo sellado con ladrillo antiguo. Al tumbarlo, apareció una puerta oculta. Detrás había una habitación de menos de 2 metros cuadrados. Dentro, una mecedora, velas consumidas y en el piso, manchas secas de lo que parecía sangre. Mi esposo no quiso que llamáramos a nadie. Dijo que lo dejaría como estaba, que no tocáramos más la casa. Pero yo no pude. Al día siguiente, regresé sola con un albañil para cerrar de nuevo la pared. Cuando entramos, la habitación estaba completamente vacía. Ni mecedoras, ni velas, ni rastros de sangre. Mi esposo no sabía nada de eso, se sorprendió tanto como yo. El albañil me miró y me dijo: La casa se está burlando de usted. Nos fuimos esa misma tarde. La vendimos pocos meses después. Nadie preguntó nada, pero sé que la casa sigue allí, y lo más raro es que mi esposo nunca volvió a ser el mismo. Desde que salimos no ha vuelto a sonreír. A veces se levanta en la madrugada y se para frente a la pared del cuarto, como si estuviera esperando. Y lo que más me asusta es que en noches de lluvia jura que escucha mecerse una silla muy cerca de nuestra ventana. Donde las puertas no cierran, anónima. Esta historia le pasó a mi familia cuando yo tenía 10 años. Vivíamos en una casa alquilada en un pueblo de Santander cerca de San Gil. No era vieja ni tenebrosa, de hecho, tenía fachada moderna y mucho espacio. Pero había algo que no cuadraba. Desde la primera noche notamos que las puertas nunca se quedaban cerradas. Las empujabas con seguro y a los pocos minutos estaban abiertas otra vez. Incluso las del baño y los closets. Mi papá culpó al viento, pero la casa no tenía corrientes de aire. A los días, mi hermano menor comenzó a tener pesadillas. Gritaba por las noches diciendo que alguien se le sentaba encima, que no podía moverse, pero mis padres no le creyeron al principio. Hasta que una madrugada, entraron corriendo a su cuarto porque lo escucharon llorar. Lo encontraron con rasguños en el cuello y los brazos. Lo llevaron al médico, nada anormal, pero los rasguños siguieron apareciendo cada noche. Fue entonces cuando mi mamá se acordó de algo que nos dijo la dueña el día que firmaron el arriendo. Si oyen que les llaman por su nombre desde otra pieza, no respondan.
Vayan a ver quién fue primero. Mi papá se burló en su momento, pero cuando una noche me llamaron desde el cuarto de mi mamá una voz idéntica a la suya, y al ir a verla, la encontré dormida profundamente, me entró el pánico. Las cosas se salieron de control una tarde en que nos quedamos solos mi hermano y yo. Escuchamos pasos en la cocina, luego el ruido de platos rompiéndose. Corrimos y no había nadie. Pero sobre la mesa había una frase medio legible escrita con lo que parecía tierra. ¿Por qué me dejaron sola? Esa noche dormimos en el carro. Mis papás contactaron a una señora que leía el cigarro y el tabaco. Vino a la casa con un ramo de ruda y otra planta que no recuerdo haber reconocido. Caminó por la casa murmurando cosas hasta que se detuvo en una de las habitaciones del fondo, la que usamos como estudio. Se quedó callada. Luego dijo: aquí encerraron a alguien. No dejen la puerta abierta en la noche o vuelve. Esa habitación no tenía pestillo. La cerramos con una silla. A la madrugada escuchamos un golpe fuerte, como si algo desde adentro la hubiera tirado contra la pared. Nos mudamos a los 3 días. Dejamos muebles, cortinas, hasta ropa. Años después pasamos frente a la casa. Estaba en venta otra vez. Mi mamá bajó la ventanilla y miró largo rato. Cuando le pregunté qué pensaba, solo dijo: hay casas que se habitan solas y otras que no permiten que te vayas sin dejar algo. Yo dejé mis muñecos, mi hermano su cobija, mi papá herramientas. Pero a mí me sigue preocupando algo. Cuando salimos, olvidé mi diario bajo la cama. Y a veces todavía sueño con la casa, solo que en el sueño soy yo quien vive ahí ahora. Y me molesta que alguien haya entrado sin permiso. La casa de la abuela, Francisco desde México. Aquí te va una historia que me pasó hace algunos años. Todavía se me eriza la piel al recordarla. Mi abuela tenía una casa antigua en un pueblo cerca de Guanajuato. Era una casona grande, de esas con patios interiores y techos altos, llena de sombras incluso a mediodía. Después de que ella falleció, la casa quedó sola por un tiempo. Mi familia decidió que lo mejor era venderla, pero antes necesitábamos limpiarla y arreglar algunas cosas. A mí me tocó ir con mi primo Samuel. Llegamos para el fin de semana. El pueblo era tranquilo, casi fantasmal. La casa se veía imponente y silenciosa desde afuera. Al entrar, el aire era pesado, como si llevara años estancado. Olía a polvo, a madera vieja y a algo más, algo indefinible que me revolvió un poco el estómago. Empezamos a limpiar las habitaciones del primer piso. Todo parecía normal, aunque la luz era extremadamente tenue. Ya entrada la noche, preparamos unas tortas y nos sentamos a cenar en el comedor, a la luz de una sola bombilla. Fue entonces cuando empezamos a escuchar cosas. Primero fueron susurros, apenas audibles, como si alguien estuviera hablando en la habitación contigua. Samuel y yo nos miramos incrédulos. Pensamos que tal vez era el viento colándose por las ventanas viejas, pero no había viento. Los susurros se hicieron un poco más fuertes, como lamentos lejanos. Luego escuchamos pasos en el piso de arriba, unos pasos lentos, pesados, como si alguien estuviera arrastrando los pies. La madera crujía de manera que no podía ser el simple aislamiento de la casa. Samuel se puso pálido. ¿Hay alguien más aquí?, susurró. Yo negué con la cabeza, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Subimos las escaleras con cautela y linterna en mano. El segundo piso estaba aún más oscuro y frío que el primero. Revisamos todas las habitaciones. Estaban vacías. No había nadie. Al bajar, los pasos volvieron a sonar. Esta vez más cerca, justo encima de nosotros. Parecía que alguien caminaba de un lado a otro en el techo. Nos quedamos paralizados en medio de la escalera, escuchando el golpeteo constante. De repente, una puerta del primer piso se cerró de golpe, haciéndonos saltar del susto. Bajamos corriendo y vimos la puerta de la antigua biblioteca cerrada.
Nosotros la habíamos dejado abierta. Samuel intentó abrirla, pero la manija no giraba. Era como si estuviera trancada por dentro. El miedo ya no era una sensación, era algo palpable que nos envolvía. Decidimos salir de la casa por un momento a tomar aire fresco. La noche era oscura y silenciosa, pero sentíamos que algo nos observaba desde las ventanas de la casa. Regresamos con la intención de recoger nuestras cosas e irnos a dormir a otro lado. Al entrar, la casa estaba en completo silencio. Pensamos que tal vez se había calmado. Grave error. Mientras estábamos en la sala recogiendo nuestras mochilas, escuchamos una risa. Una risa infantil, aguda y escalofriante, que parecía venir del fondo del pasillo. No era una risa alegre, sino una burla macabra. Samuel y yo nos quedamos inmóviles, sin poder respirar. La risa cesó y luego escuchamos un golpe fuerte en la pared, justo detrás de nosotros. Nos giramos de golpe, pero no había nada. Fue demasiado. Salimos corriendo de esa casa sin mirar atrás. Dejamos todo ahí. Al día siguiente regresamos con mi tío y otros familiares. La casa estaba en silencio como si nada hubiera pasado. La puerta de la biblioteca se abrió sin problema. No encontramos explicación para nada de lo que vivimos. Nunca volvimos a pasar la noche en esa casa. La vendieron poco después. Hasta el día de hoy, cuando recuerdo esa noche, siento un frío que me cala los huesos. Sé que lo que vivimos fue real. Algo habitaba esa casa, algo que no era de este mundo. Y juro que su risa todavía resuena en mis pesadillas. La casa del callejón del ahorcado, Mariana, México. Me llamo Mariana, y esto que voy a contar pasó hace poco más de 10 años cuando mi abuela falleció y nos dejó su casa como herencia. Está en un pueblito de México, en uno de esos callejones empedrados que parecen salidos de otra época. La casa llevaba años sola porque mi abuela se había ido a vivir con una tía mía por temas de salud. Nadie quería acercarse a esa casa y yo entendí por qué demasiado tarde. La casa está al fondo de un callejón estrecho que los vecinos conocen como el Callejón del Ahorcado. Dicen que en los años 30, un hombre se colgó de un árbol justo frente a la casa después de haber asesinado a su esposa ahí adentro. Algunos aseguran que fue por celos, otros dicen que fue por un pacto con el diablo. Nunca se supo con certeza. Lo que sí sé es que desde que entré por primera vez a esa casa, algo no quería que estuviera allí. La primera noche fue tranquila, pero rara. El silencio era tan espeso que me costaba respirar. Los pisos crujían aunque yo no me moviera. Y eso de las 3:27 am, escuché que la vieja radio de la cocina se encendió sola. No tenía electricidad conectada y empezó a sonar una canción, un bolero viejo como de los años 40, con una estática horrible. Cuando fui a apagarla, ya estaba desenchufada. No podía explicarlo. A la segunda noche, me desperté porque sentí que alguien me observaba. Dormía en el cuarto que era de mi abuela. Me giré en la cama y vi, al pie de la puerta, una figura. Alta, delgada, con una cuerda colgando del cuello. No se movía, pero se sentía como si estuviera esperando. Grité, encendí la luz y desapareció. Pensé que era el estrés, la tristeza por mi abuela, pero no fue la última vez que la vi. Durante los siguientes días las cosas se intensificaron. Las puertas se abrían solas. Escuchaba pasos en el piso de arriba cuando no había nadie más en la casa. Mis cosas desaparecían y aparecían en otros cuartos. Y lo peor, cada vez que me miraba en un espejo podía ver a alguien de pie justo detrás de mí. Un hombre, con los ojos completamente en blanco. A veces sus labios se movían, pero no emitían sonido. Una noche me acerqué al espejo para ver qué decía, y en el momento en el que intenté leer los labios, el espejo se rompió solo. No cayó, no se golpeó, se rompió desde el centro, como si lo hubieran golpeado desde dentro. Empecé a investigar la historia de la casa. Una vecina muy mayor me dijo que antes de mi abuela, esa casa había pertenecido a una mujer llamada Isidora, que practicaba brujería y hacía trabajos en el sótano. Yo ni siquiera sabía que había sótano, pero lo encontré.
estaba oculto bajo la alfombra en el cuarto del servicio. La trampilla estaba sellada con una cadena oxidada. La rompí con ayuda de un herrero y bajé. El aire ahí abajo no era aire. Era una pesadilla densa y caliente. Las paredes estaban cubiertas con símbolos extraños y en el centro había un círculo dibujado con lo que parecía sangre vieja. Había velas consumidas, muñecos con alfileres y un diario. En él, Isidora hablaba de cómo había hecho un pacto para que su espíritu no muriera, que usaría la muerte de su esposo, el hombre que se colgó, como sacrificio, que la casa era su templo, que mientras alguien viviera allí, ella también viviría. Después de esa noche, dormía con la luz encendida, pero igual soñaba cosas horribles, mi cuerpo colgando de un árbol, mi rostro desfigurado por el miedo y siempre ella, Isidora, mirándome desde una esquina con los ojos completamente negros. Una madrugada desperté con marcas en el cuello, como si alguien me hubiera apretado con fuerza. Ahí fue cuando me fui. Abandoné la casa sin mirar atrás. Hoy, 10 años después, sigue deshabitada. Nadie ha podido venderla. Dicen que se escuchan lamentos por las noches, que la radio sigue encendiéndose sola y que en los espejos del cuarto principal ella sigue apareciendo. Yo no he vuelto y no pienso hacerlo. Pero cada rato la misma canción del bolero viejo suena en mi celular, aunque no la tenga descargada, siempre entre las 3:10 y las 3:30. Gracias por llegar hasta el final. Déjame en los comentarios qué historia te gustó más, cuál te aterrorizó más y con cuál de pronto te sientes identificado. Quiero agradecer a todas las sombritas que nos han enviado todas sus historias, están impresionantes, me encantan. Y a las que nos faltan porque nos envíen sus historias, por favor, envíelas al WhatsApp de las sombras +57 320 340 9811 o al correo electrónico lasombrasdecat@gmail.com. Es muy importante que lleve un título descriptivo para saber más o menos de qué trata la historia y si es anónima. Que las sombras te protejan o te encuentren.